Hoy muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, nos encontramos hoy es jueves 6 de febrero de 2025. Estamos haciendo la grabación del programa de esta semana 6 del año de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Y bueno, en esta etapa 4 de este proyecto de comunicación alternativa desde las instancias académicas, pero entendiendo esta dinámica de extensión más allá de la universidad, entendiendo esa necesidad imperiosa de que la intelectualidad y la academia haga esa conexión con los sectores de la sociedad de nuestra región. Entonces nos encontramos hoy acá en esta línea de discusión que tenemos desde hace unas semanas en función de la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, en este segundo periodo que viene con una embestida de vuelta imperialista frente a las soberanías y las autodeterminaciones de los pueblos latinoamericanos y concretamente, bueno, Centroamérica y México. Y en esa línea hoy nos toca, hombre, revisar un tanto desde dos ángulos, porque tengo dos invitados acá hoy. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo miran estos ataques a México, a los Estados Unidos mexicanos, a su historia y a lo que implica en este siglo XXI el derecho inalienable que tiene México, como es el caso de Panamá, que aquí lo vamos a contrastar, a definir nuestras relaciones internacionales y a definir nuestros marcos de relaciones de comercio y de diplomacia? Entonces hoy tengo dos invitados de lujo, invitados ya de esta casa de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, un proyecto que nació ya hace 4 años y que se insertó en el nodo de claxo de mi grupo de trabajo, Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales, al cual pertenece pues nuestro amigo aquí, Jaime Preciado, que voy a presentarlo en primer término al compañero Jaime Preciado, que viene de la Universidad de Guadalajara. Ya estuviste acá en el programa. Jaime Preciado es presidente de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Es sociólogo, hombre, investigador, y la verdad es que como hablábamos antes de entrar a la grabación del programa, es un referente no solamente para los mexicanos y las mexicanas en el acontecer científico, sino para ustedes también en México. Y hoy nos acompaña también, pues, un amigo de esta casa y además de esa filial fantástica, maravillosa, que al final hablaremos de la nueva temporada de esa experiencia que están teniendo ustedes por allá por México, la versión de Panóptico de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo México. Una cosa fenomenal. El año pasado fue bellísimo y este año, bueno, viene así de interesante. José Carlos López Hernández es sociólogo, hombre, y la verdad que un gustazo tenerlos a los dos. Bienvenido, don Jaime, sus saludos. Muchísimas gracias, Rebeca, y un gusto estar contigo, José Carlos. Y pues vaya que tenemos tela de dónde cortar con tantas cuestiones y pues que dan mucho que pensar para el contenido tan loable que tiene este programa de pregonando ideas para generar una cultura popular que es en donde está nuestra salvación, nuestra posible emancipación, porque en esto sí que cada vez se ve más claro que o salimos todos o no sale nadie, y en ese plano pues tenemos que contar con una visión que sea suficientemente abarcante, solidaria, con proyecto de trascendencia, de justicia, de equidad, de paz, pero no de paz de cañones o paz forzada, como dicen ahora cínicamente en las instancias del gobierno de Donald Trump, sino una paz con justicia y dignidad. Así es que un gran gusto estar en este programa. Bienvenido y bueno, José Carlos de la Universidad Veracruzana, amigo, compañero de varios proyectos. Saludos, José Carlos. ¿Qué tal, Rebe? Un gusto estar aquí nuevamente en Pregonando Ideas.
por la cultura del pueblo. Me siento, me siento en casa y también pues para mí es un gustazo, ¿no? Estas oportunidades que nos da la vida de conocer también al doctor Preciado, ¿no? Estar compartiendo el día de hoy con él. Esta temática que definitivamente es un torbellino, ¿no? O sea, la verdad es que esta figura, a mí me gustaría referirme, ¿no? A la figura de Donald Trump, ¿no? Y el trumpismo, porque creo que eso también es importante plantearlo, ¿no? No solo es el sujeto, sino ya todo el movimiento, ¿no? Porque yo recuerdo que la vez pasada que resultó electo, ¿verdad? Como presidente número 45 de Estados Unidos, todavía había momentos en donde las mismas televisoras, los mismos medios de comunicación, ¿no? La misma gente en Estados Unidos, ¿no? Muchos que estaban a favor de Trump, yo logré observar que no se sentían orgullosos, muchos de ellos, de decirlo públicamente. Y hoy es totalmente contrario, ¿no? O sea, hoy sí ya hay un asunto que me parece que es muy preocupante, ¿no? Sobre todo por el perfil, vamos a decirlo así, psicológico de la persona que está ahí gobernando en Estados Unidos, ¿no? Es decir, un sujeto, yo me atrevería a decir, narcisista, ¿no? Con una lógica muy autoritaria e impulsiva, ¿no? Que experimenta pues esa necesidad de atención al grado, ¿no? De generar estas estrategias de sumisión y de miedo, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí hay un asunto que se tendría que estar problematizando, ¿no? Lo que implica también esta segunda llegada al poder de Donald Trump, ahora como presidente número 47, ¿no? Porque es otro contexto, ¿no? Hay un reacomodo geopolítico también muy interesante, no solo en la región, ¿no? Sino en diferentes Global, regiones, así ¿no? es. Efectivamente. Y lo interesante también acá son los impactos locales, ¿no? Es decir, cómo lo global tiene un impacto en lo local, pero también lo que se haga o no se haga desde lo local, pues va a tener o no un impacto en lo global y en lo que, en este torbellino, pues en muchos casos, no sé qué opina el doctor Preciado y tú, Rebe, en muchos casos impredecible, ¿no? O sea, porque de verdad es un sujeto que para muchas cosas es muy predecible, pero para muchísimas otras no sabe uno con qué va a salir, ¿no? Es complejo el Y asunto. estamos frente a un escenario, la verdad que volátil y, como bien lo señalas tú, con este personaje y quienes están detrás, porque solo no está, con unas características que hay que incorporar esos factores, esos elementos en el análisis, mi estimado Jaime. Y miren, arrancamos sí por este aspecto interesante que nos plantea José Carlos de entender al sujeto. Sí que sí, esa megalomanía que lo caracteriza a este personaje y que en las decisiones que está tomando desde la presidencia, que nos guste o no, al mundo entero, no a la Latinoamérica, al mundo entero, sigue teniendo una impronta en la realidad mundial, frente a que todavía no tenemos un escenario real de, de considerar, de tener un mundo más allá de lo unipolar como lo entendemos hasta hoy, que sí que estamos en esa vía. Y por allí va mi primera, hombre, conversa con usted, don Jaime, desde el punto de vista de la geopolítica. ¿Cómo entender este accionar de el señor Donald Trump en
en una confrontación directa, o sea, con un modelo de confrontación directa parece que a todo mundo. Así es, porque pues justamente lo que ha dinamizado Donald Trump es ese escenario de incertidumbre y de caos, que no es extraño al pensamiento en las nuevas ciencias sociales, porque justamente venimos de dejar esas certezas que nos habían limitado tanto, que nos habían enchalecado hacia ciertas interpretaciones del mundo y al darnos una especie de autoseguridad, ¿no? En la que ya creíamos tener preguntas y soluciones en la mano. Y lo que estamos viendo es al contrario, que se nos abre un abanico de dudas, de espacios inciertos frente a los cuales tenemos que ir expurgando, analizando. Y yo lo que quisiera poner en un primer plano es que en el mundo está cambiando el escenario con carácter de época, porque esa forma en la que se había venido imponiendo el orden mundial basado en las reglas dadas por el liberalismo, se está trastocando. Y si bien continúan los actores que están por el multilateralismo, por el diálogo de sur a sur, por una propuesta distinta al unipolarismo hegemónico, pues también tenemos que encontrar un nuevo actor y ese actor es lo que bien ya decía José Carlos, que es el Trump, el trumpismo y sus tendencias a ser organizado internacionalmente. Porque el proyecto que Trump representa lo podemos caracterizar como un nacionalismo supremacista, racista blanco, que se da una superioridad que les da supuesta legitimidad para ser los dueños del mundo y conducir sus destinos. Y en ese sentido, pues se instala la arbitrariedad, se instala una interpretación muy, muy sesgada de la historia. Esta es una cosa también novedosa. Generalmente el protestantismo se había caracterizado porque no había que voltear atrás porque nos convertíamos en estatuas de sal. El pasado siempre es pecaminoso. Están Adán y Eva. Venimos de un pecado original y eso mejor no pensar en ello. Y ahora Trump está volteando hacia atrás, pero con una interpretación tan sesgada de lo que han representado, por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos, de lo que representa la doctrina Monroe o el destino manifiesto. Y entonces vemos que hay una visión, por ejemplo, de dominación continental que va desde su aliado Argentina, con el cual se puede meter hasta la Antártica, y por el otro lado, el llamado a que Canadá se una, a que Groenlandia esté a la venta para convertirse en ese continente imperio porque también eso está cambiando. Los modos de dominación no los encontramos así en su forma clásica de la hegemonía de las instituciones financieras internacionales, sino que ahora hay una combinación de ese imperio de valores superiores occidentales irrenunciables de pensamiento único, que son los que ponen las vías del ferrocarril para que por ahí transite ese proyecto. Y ese proyecto además tiene visiones sobre Europa que lo reducen a una serie de enemigos comerciales y que tienen que hacerse cargo de su defensa para dinamizar el mercado del complejo industrial militar a una visión de Rusia y de China que es verdaderamente caricaturesca en el sentido de lo que se propone una relación internacional de convivencia democrática, de proyecto de futuro. El futuro aquí es Trompilandia y ese Trompilandia implica territorios, implica
hegemonías, implica imposiciones comerciales de tarifas y expulsión autoritaria de migrantes, apropiación de todos aquellos espacios en donde ve al enemigo inserto. De ahí que estemos ante algo muy, muy novedoso y como lo decía al principio, esto está organizado en un libro que sacamos justamente que hace el prólogo Nora Garita. Hablamos de los manifiestos como formas éticas de convocatoria a valores. Y lo que encontramos es un manifiesto de la Internacional Reaccionaria, porque ahí están los Orban, los Mileis, los Bolsonaros, la señora Meloni y todo lo que puede ir teniendo de una base de sustentación para un proyecto que mucho daño le está causando ya en estas 2 semanas escasas que lleva y la propuesta más desconcertante e inhumana que se haya escuchado en la historia de la humanidad, con esta limpieza étnica de Gaza para convertirla en un casino inmobiliario en la Riviera del Mediterráneo. Entonces, todos esos son factores que inquietan mucho, que indignan, pero que nos tienen que llamar a una reflexión, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, con cabeza fría, ¿no? Nos podríamos desvivir poniéndole calificativos a este tipo que realmente es una lacra de la humanidad, pero vamos avanzando en qué es lo que lo sustenta y hagámoslo con toda la frialdad, el rigor y la energía que esto requiere. Sí, sí, sí. Justamente eso es el ejercicio que estamos haciendo desde distintos espacios. Y mire, aquí usted nos ha planteado que ese personaje y lo que representa, como bien lo dijo José Carlos, cuando fue presidente 45 era un momento histórico y ahora resulta que nos presenta un escenario en donde pareciera que personajes como este tienen la posibilidad de calar, ¿eh? En en poblaciones, en grupos humanos más allá de la frontera de los Estados Unidos y sí que nos tiene que llamar a la atención como sociólogos que somos los tres, sobre, hombre, los mecanismos que operan culturalmente, un poco lo que Mm, estabas planteando tú, José Carlos, frente a estas posibilidades que tienen personajes como estos de plantearse un proyecto supranacional en donde contravenga, hombre, lo que parecía hasta hace poco imposibles de atender, de valores que pueden ser así sencillamente trastocados, vaya, por un proyecto político de esta envergadura. Entonces, José Carlos, yo quisiera un poco ahondar en esto, porque parece que sí que la sociología urge que hace un rato nos planteemos elementos de la antropología social que nos hacen entender cómo distintos mecanismos que en los últimos tiempos vienen operando en las colectividades para imponer eh, nuevas formas de entender la sociedad más allá de lo que nosotros percibimos e incluso teóricamente entendemos, porque esos comportamientos nos dicen otra cosa, ¿verdad? El comportamiento frente a, a estos personajes que logran tener asidero, sobre todo tengo que decirlo, en una buena parte de nuestras juventudes, nos dicen que hay esos factores que están de alguna manera permeando en la sociedad y que tenemos que ser capaces, de identificar y de percibir. ¿Cómo identificamos, José Carlos? ¿A dónde están esos mecanismos que están permeando a distintos grupos humanos y en particular a juventudes? Caso Milei en la Argentina y por otras latitudes.
Sí, fíjate que es muy, muy interesante todo lo que se está discutiendo acá. Me gustó mucho lo que planteó el doctor Preciado, ¿no? Esto que tiene que ver con lo geopolítico, ¿no? Entonces, me parece que este fenómeno de Donald Trump, ¿no? Del trumpismo, ¿no? Yo lo vería, voy a utilizar un poco una metáfora, ¿no? Para tratar de ver así como diferentes ángulos, ¿no? Como un gran caleidoscopio, ¿no? Es decir, son diferentes ángulos muy interesantes, ¿no? Yo planteaba un poco algunos elementos desde la psicología social, ¿no? Para poder entender a ese tipo de sujeto, que también lo interesante es que se replica en otros, ¿no? U otras, porque está, como bien lo decían, ¿no? Meloni, por ejemplo, ¿no? Giorgia Meloni, por ejemplo, el mismo, no sé, personajes como Bukele, no sé, o sea, Milei, ¿no? Como decían, Bolsonaro, pero también este cuate de Ecuador, Noboa, ¿no? Es decir, son personalidades que también me parece, voy a atreverme a lanzar ahí como una idea, que también conectan, ¿verdad? Con ciertas lógicas algorítmicas, ¿no? Porque ese es otro elemento que debemos de tener presente, ¿no? O sea, cómo están conectando con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, cómo puede conectar algo que también viene del pasado, ¿eh? O sea, porque si analizamos detenidamente la retórica, ¿no? La retórica racista concentrada en Donald Trump y el trumpismo, ¿no? Que se encapsula en una promesa, ¿no? De volver a ser América grande, ¿no? O sea, eso no es nuevo. O sea, la verdad es que eso pareciera algo nuevo, pareciera algo novedoso, pero eso lo dijo Ronald Reagan en los años 80, ¿no? Es decir, él también tenía un discurso, ¿no? El famoso Let's Make America Great Again, ¿no? Es decir, es muy parecido al que hoy se convierte en esto que han llamado MAGA, ¿no? Es decir, este acrónimo que formó parte de la campaña, ¿no? Ensamblada en esta candidatura de Donald Trump. Y eso me hace recordar también, pues, el ombligo, vamos a decirlo así, muy etnocentrista y xenófobo de la mayoría de los gobiernos estadounidenses y de verdad, o sea, demócratas o republicanos tienen ahí ciertas características que los unen, ¿no? Los unen en ciertos aspectos, ¿no? Y también me parece que la misma ceremonia de toma de protesta de Donald Trump también cambia, ¿no? Cambia ciertos protocolos que hay, ¿no? Modifica otros, y todos son rituales y performances que nos muestran símbolos bien interesantes, ¿no? Es decir, quiénes estaban ahí, ¿no? Quiénes acompañaron a este sujeto, ¿no? Y pues tengo ubicado, vamos a decirlo así, a gente que tiene que ver con esto que han denominado la joya de la corona de Silicon Valley, ¿no? Es decir, hay gente muy particular como Zuckerberg, ¿no? Como Elon Musk, ¿no? Como el director de Google, ¿no? Es decir, saber que se le asigna a Elon Musk un departamento, ¿no? Encargado de la eficiencia del gobierno de los Estados Unidos, a mí me parece que también pues nos hace pensar en el nuevo, vamos a decirlo así, como reacomodo interno en los Estados Unidos, ¿no? O sea, no solamente es un reacomodo a nivel global, ¿no? Hemos pasado de lo bipolar a lo unipolar, de lo unipolar a lo multipolar, ¿no? Pero también a nivel interno en Estados Unidos, pues se están moviendo ciertos elementos que tienen que ver con esto que habían llamado también los medios de comunicación, esas mayorías silenciosas, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Que repudiaban
que repudian a los pueblos hermanos de Centroamérica, ¿no? De Sudamérica, ¿no? Y que todo ese odio se logra encapsular en un sujeto como Donald Trump, ¿no? Que era casi impensable que volviera a ser presidente después de lo que pasó en el Capitolio, ¿no? O sea, porque es un presidente, no sé si es el primer presidente, pero sí es de los pocos que tiene cargos en su contra, ¿no? Que tuvo cargos en su contra. Entonces eso también nos habla, pues, de un espíritu, como decía el doctor, un espíritu de una época, ¿no? Que nos está tratando de decir algo y que sería importante tomar en cuenta ciertas evidencias que se van replicando, ¿no? O sea, sí con cabeza fría, que me parece que eso es sumamente importante, ¿no? Tampoco no desbordarnos, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que ya la historia, el pasado nos ha dejado identificar que ha habido sujetos como Donald Trump que parecería que no iban a lograr lo que pretendían y han sido terrores sociales que me preocupa que hoy, en el siglo XXI, ¿verdad? Sigamos teniendo personajes eh, como Donald Trump como presidente, ¿no? O Bolsonaro como expresidente de Brasil, ¿no? No sé, es preocupante, de verdad sí es preocupante y es importante también tomar cartas en el asunto, ¿no? Es decir, desde nuestras trincheras, ¿no? Desde nuestros locus de enunciación, vamos a decirlo así, ¿qué hacemos para revertir no solamente las cuestiones como más prácticas, sino también los discursos que se están construyendo, sobre todo ahora, o sea, a mí me parece que es un conflicto de intereses que tenga a Elon Musk como encargado de un departamento, ¿no? Y que ese medio de comunicación que es X sea el elemento con el que a veces está gobernando o no gobernando o generando caos Donald Trump. Mira, interesantísimo. Y esto nos permite ir hacia otro aspecto de todo esto que estamos hablando, que en esta segunda parte nos va a permitir ahondar en cómo México, concretamente, y Panamá estamos entendiendo, tratando de entender en estos pocos días esta política que, como bien lo dijo aquí el maestro Preciado, no se entienden las reglas de, no solo del liberalismo clásico, sino del propio neoliberalismo que planteaba en materia comercial, vaya, un estadio para el Estado como tal y un estadio, bueno, para entender las relaciones económicas entre naciones y en el comercio como tal. Todo lo está trastocando esta política de Donald Trump que si lo hemos visto en los últimos días, salen imágenes de él en el Salón Oval firmando, pero una pila, pilas de Sí. decisiones que van contrarias a las reglas que tenemos hasta ahora, no solamente de TPC, sino de TLC y bueno, del mundo comercial como lo entendemos hasta antes del 20 de enero. Entonces, en ese sentido, ¿cómo entender este caos que plantea para el mundo? Que por cierto está y que tenemos ya que entrar a este asunto en una crisis profunda, la economía estadounidense y que con todo este proyecto de este presidente Trump lo que plantea es intentar sacar de la crisis profunda que tiene la economía estadounidense en este momento, pero a costa de trastocar el orden económico que tenemos. Entonces, ¿cómo entender eso sociológicamente y geopolíticamente? Ujú. Sí, ha sido muy motivante lo que hemos escuchado y a mí ahora se me vino una imagen porque
de los problemas que hay, digamos, entre estas tres maneras de entender el mundo, la de los multilateralistas, las del orden liberal basado en reglas y las los nacionalismos supremacistas, los comunes denominadores que tienen cuando menos esto, el neoliberalismo y el liberalismo, lo Trump, neoliberalismo y liberalismo, es un ataque apasionado en contra del Estado, pero por otro lado, un servirse por debajo de la mesa del Estado. Entonces, se me ocurre que mientras Milei, su imagen era el de una motosierra, para cortarle todas las ramas al árbol de la casta, ¿no? Y llevarse de por medio todo lo que se está llevando con el cierre de ministerios completos, con la clausura de todos los gastos que consideran innecesarios o sesgados, etcétera. Y a Trump me lo imagino más bien con un chaleco cargado de dinamita que está lanzando a diestra y siniestra, dinamitando todo lo que puede, ¿no? Y justamente en eso converge con la visión, digamos, de las narrativas dominantes de las oligarquías, de los pensamientos únicos, en la que no es muy diferente lo que piensen Mark Zuckerberg u otros empresarios que ya hablaban de la eliminación del Estado, ¿no? Pero muy tramposamente, porque recordemos que en 2007 y 2008 la crisis financiera mundial tuvo su epicentro en Estados Unidos y la manera de salir fue con esa máxima que todos conocemos por nuestro sentido común, que es privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. Entonces, ese tipo de gobiernos es a lo que contribuyen y por eso les suena tanto un Bukele que ofrece ser el outsourcing para la creación de cárceles a la renta, ¿no? O Guantánamo para construir una cárcel con 30.000 camas y a saber en qué condiciones de salud y de convivencia que con seguridad no la propician. Pero todo esto es el mundo ese de una situación económica en la que Trump proviene de una experiencia muy profunda y muy bien articulada de lo que en algún tiempo en la sociología llamamos el circuito inmobiliario del poder, ¿no? Que es industria de la construcción, poseedores de terrenos, eh, industrias de materias primas que nutren para la construcción. Y entonces, Trump es eso, como por eso me refería a Trumpilandia, pero es también el que apoya, como Bukele lo hizo, los bitcoins y un sistema financiero especulativo y responsable que no le rinde cuentas a nadie. Y eso hace una amalgama sumamente peligrosa para nuestros países y nuestras debilidades estructurales de dependencia de industrialización sesgada hacia la exportación y otros temas que tienen que ver con nuestro papel como dotadores de materias primas para esos proyectos de dominación. Caray, José Carlos, qué interesante estos planteamientos del doctor Preciado. Y sí, ¿por dónde va este asunto, José Carlos? ¿Cómo afinamos y cómo entendemos, por ejemplo, en estas 2 semanas, pareciera que la sociedad estadounidense todavía no reacciona, ¿eh? a lo que está pasando y también debería preocuparnos esta situación porque percibimos esto del trompismo y como un fenómeno que no es aislado de nuestras realidades, no solamente por los personajes que ustedes hablaron acá, Bolsonaro, que tristemente pareciera que tiene posibilidades de retornar al poder en el Brasil y eso nos habla de cómo capitalizan estas nuevas ideologías complejas, así trastocadas. Pero en el caso de México, ¿cómo percibimos
y Canadá, que están en una relación allá en el norte de nuestro continente, una relación comercial que tienen. ¿Cómo percibe la sociedad mexicana esto que está aconteciendo? Entendiendo todos estos factores que estamos aquí conversando, José Carlos. Sí, pues la verdad es que a mí me parece que en el caso mexicano es una situación también muy peculiar, ¿no? Por todo lo que ha significado en México el famoso Telecán, que ahora es el Temec, ¿no? O sea, todo lo que implicó eso, todo lo que implica eso en este país, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo nací en los años 80, en el 83, y recuerdo muy bien el año del 94, ¿no? O sea, el 1 de enero de 1994 es clave desde mi punto de vista para entender mucho de lo que ha pasado en este país, ¿no? Se le conoce como el año de la ruptura, ¿no? Por todo lo que sucedió, ¿no? Un levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la entrada en vigor del Telecán, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. O sea, fue algo crucial. Entonces, que ahorita tengamos toda una amalgama de situaciones muy particulares, ¿no? Que nos relacionan con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En materia económica, por un lado, pero yo también lo veo en materia migratoria por el otro, ¿no? Bajo argumentos de la seguridad nacional, ¿no? O sea, hay una serie de vinculaciones, como muy interesantes en el discurso, ¿no? O sea, cómo se utiliza esta idea de los aranceles, ¿no? Para presionar en torno a las fronteras, vamos a decirlo así, y de alguna otra manera poner en duda también cuestiones que tienen que ver con la soberanía de los pueblos, de las naciones, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en el caso mexicano, ¿no? Esto que logró hasta donde yo tengo entendido la presidenta Claudia Sheinbaum con todo un equipo de trabajo, entiendo, ¿no? De un mes más, porque hasta donde tengo entendido es un mes más el plazo que supuestamente se dio, pero eso lo vamos a ver durante todo el gobierno de Donald Trump. Me parece que es su estrategia, ¿no? Vamos a decirlo así, como de ejercer su dominio, ¿no? Hace unos días yo estaba viendo eh, un, un documental que hablaba un poco acerca de la vida de este sujeto, ¿no? Y uno entiende también mucho su psicología, ¿no? Hay una película famosa que se llama El Aprendiz, que habla de eso precisamente, ¿no? De esta idea en la cual él está sumergido, ¿no? Esta idea de atacar, ¿no? Ese es como uno de sus premisas, de sus reglas, ¿no? Atacar, después negar todo, ¿no? Negar todo lo que implique tu forma de actuar, vamos a decirlo de esa manera, y nunca aceptar una derrota. Y a mí me parece que Donald Trump en su primer gobierno, esa fue su lógica, ¿no? O sea, no aceptar la derrota contra Joe Biden, ¿qué implicó eso, no? La toma del Capitolio, después negar muchas de las acusaciones y no aceptar esa derrota. Y hoy viene un Trump recargado, ¿no? Pero ya no viene un Trump, no viene esta figura sola, ¿no? Sino que viene esta figura acompañada de todo un movimiento, vamos a decirlo de esa manera, que sí ejerce presión, ¿eh? Es decir, atrás de ese movimiento hay un nacional conservadurismo muy fuerte, ¿no? Hay algo novedoso que yo me atrevería a denominar como un tecnopopulismo, algo ahí híbrido muy interesante, ¿no? Y es lo que me parece también importante resaltar,
estas réplicas, ¿no? O sea, porque no es un sujeto, no es una personalidad aislada, ¿no? Lo vemos en el caso de Le Pen en Francia, por ejemplo, ¿no? Ya decíamos Bukele en El Salvador, Meloni en Italia, Noboa en Ecuador, ¿no? Es decir, y hoy otra vez Donald Trump en el poder, y en el poder bajo un discurso nacional muy nacionalista, conservador, ¿no? Pero algo también que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y que me parece que también juega un papel importante para que este sujeto llegue tan empoderado, ¿no? Y impacte no solamente en México, sino en el caso de Panamá, por ejemplo, en el caso de qué pasó en Colombia, ¿no? O sea, ¿qué implicó el enviar a estas personas, ¿no? Encadenadas, o sea, son símbolos. A mí me parece que sí son símbolos que dicen mucho de lo que este sujeto y su grupo tienen en mente, ¿no? Y ahí hay un elemento que también me parece interesante, que es pues no sé, de verdad no me atrevería a decir si sí fue un atentado, no lo fue, ¿no? Pero también cómo está utilizando, ¿verdad? Cuando él toma la ceremonia de investidura y en varios de los eventos antes de llegar al poder, él lo dejó muy claro, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo estoy acá porque casi eligió Dios que yo no muriera, ¿no? Y me hizo pensar en Bolsonaro. Bolsonaro exactamente pasó lo mismo, trataron de asesinarlo me parece que fue un cuchillo ahí, y sobrevivió y se agarró de ese elemento muy simbólico, ¿no? Que juega un papel importante desde el punto de vista de los sistemas de creencias, y se construyen narrativas, ¿no? Que van reificando estas figuras, ¿no? De líderes, en varios puntos del globo, ¿no? Y que esos líderes después tienen repercusiones, ¿no? No solamente a través de lo que dicen, sino de lo que hacen, y también de lo que no hacen, porque llega al poder Donald Trump y viene este asunto del Golfo de México, de Groenlandia, de llamar Estado número 51 a Canadá, ¿no? Del canal de Panamá. Es decir, son una serie de torpedos mediáticos, ¿no? Lo que acaba de sostener en torno a Gaza, ¿no? O sea, me parece que son ahí movimientos interesantes que lo que generan es eso que planteó de manera muy interesante el doctor, ¿no? Un mundo lleno de incertidumbre, ¿no? Lleno de incertidumbre, y muy, muy, muy pocas veces lógicas predecibles, ¿no? En este tipo de gobiernos. Sí. Sí, sí, sí. Y miren, no nos podemos ir porque ya nos vamos al último cuarto del programa sin, hombre, hacer un análisis no solamente del caso de la población mexicana, cómo lo estamos percibiendo esta embestida, y en el caso panameño, que vemos expresiones, que es un poco lo que estaríamos resumiendo ahora, y estamos viendo expresiones de trompismos por nuestras latitudes, y eso sí que nos habla de un proceso de alienación colectiva que venimos realmente experimentando en nuestros países, que en momentos como estos eh, urge que hagamos revisión integral de lo que estamos haciendo en materia de eh, construcción de la cultura, del pensamiento en nuestros países, que permiten que fenómenos como estos puedan tener cabida en, en sectores de nuestra población. Y le pregunto, doctor Preciado,
cómo podríamos, a partir de la postura, en el caso de México, de la presidenta Sheinbaum, que ha sido muy clara, hombre, en las, en los escenarios que se le ha presentado a México, que es fundamentalmente frente al tema comercial, pero que por supuesto atiende temas de también eh, atentados a la soberanía mexicana, como a las sociedades mexicanas, en el caso de ustedes, podríamos entender, porque estamos viendo el escenario y las afectaciones que implican estas amenazas del gobierno de Trump, pero cómo ver en este escenario una oportunidad, porque de toda crisis también hay que ver oportunidades, cómo ver oportunidades en este escenario para contrarrestar en lo ideológico estas fisuras que tienen fundamentalismos como los que plantea Donald Trump, por ejemplo, en el caso mexicano. ¿Cómo ver una oportunidad? Sí, pues eso es muy profundo porque en realidad pues tenemos que contrastar dos proyectos políticos contrapuestos y uno es el de ese nacionalismo supremacista, neoproteccionista, racista, blanco, y otro es un nacionalismo incluyente, más abierto como a figuras que superan la idea del Estado-nación y que incluyen como una especie de regionalismo, ¿no? Que está muy presente en la historia de América Latina, en la que pues no solamente México u otros, sino que necesitamos tener espacios que contrapesen al poder hegemónico. Y me parece que este momento nos está dejando una lección en la que ciertamente tenemos que cerrar filas contra toda forma de violación de la autonomía y de la soberanía de los pueblos, pero esto no hay que perder de vista que por lo pronto están encabezados por los intereses de las oligarquías industriales exportadoras y que necesitamos volver a revisar todo lo que hemos ganado y avanzado en la oposición a la integración neoliberal. Trump no es para nada partidario de los acuerdos de libre comercio. Cualquier cosa en la que aparezcan más de dos, a él le parece que puede sacar su ley en contra de la insurrección y hablar de que están conspirando contra él. Entonces, nunca va a aceptar algo que no sea bilateral. Pero de todos modos, lo que a nivel de la cultura de los pueblos tenemos que estar manteniendo presente es que el libre comercio y la forma en que está estructurado el mercado capitalista tiene muchísimos flancos que nos están deteriorando nuestras vidas, excluyendo sin buenos empleos, haciendo feminicidios, desapareciendo personas, creando una violencia sistemática, estructural, muy encabezada por un proyecto necropolítico en el que hay una forma de eliminación que aunque no esté con la monumentalidad y la espectacularidad que lo presenta Trump, tenemos varios polos que son tan necropolíticos o peores que Trump en nuestras regiones. Y eso no lo tenemos que perder de vista. Me refiero en particular a que cuando en 2005 los pueblos latinoamericanos derrotamos el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, fue una conjunción muy creativa entre los gobiernos entonces progresistas, los movimientos sociales de base popular, que llevaron a derrotar un proyecto panamericanista muy identificado pues con el gobierno estadounidense en sus vertientes de cualquiera de los dos partidos. Y sin embargo, no avanzó eso. Y para eso se crearon redes. Por ejemplo, en México tenemos la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, que tiene todo un razonamiento de lo que implica. El Tratado de Libre Comercio no es para nada una panacea. Lo tenemos que defender porque está habiendo una intromisión del gobierno de Trump, pero tenemos que repensar los términos de la orientación de nuestra política industrial, de nuestra política
de crecimiento orientados a ciertos factores y de decrecimiento de los factores que nos dañan. Entonces, aquí hay una lección. La otra es que México es el caso más emblemático, diría yo, de cómo aquella idea de José Martí de conocer al monstruo desde dentro se está dando en la enorme presencia de la migración mexicana en Estados Unidos, que junto con otros pueblos de América Latina conjuntan una fuerza que no es para nada despreciable y que estaremos viendo en estos días. Pero necesitamos también buscar voces nuevas, buscar quién habla de lo que se hizo el día de un día sin inmigrantes, que nos hablen de cuáles son las contradicciones al interior del Partido Republicano, que nos digan qué está pasando en la pelea entre Elon Musk y Steve Bannon, que fue el fundador de Cambridge Analytica, que es todo un organismo de manipulación de las neurociencias al servicio del poder dominante. Entonces, ¿qué pasa con todos esos actores y factores? ¿No hay izquierda en Estados Unidos? Sí la hay. ¿No hay progresismo en Estados Unidos? Sí lo hay. Entonces, necesitamos también como una especie de revalorización de nuestras fuerzas y de comprensión de las contradicciones que surgen al seno del propio gobierno de Donald Trump, ¿no? No hemos oído las voces del Congreso para nada, ¿no? O sea, aunque tenga una mayoría muy frágil el Partido Republicano, eso no quiere decir que dentro del Partido Republicano no haya fisuras. El Partido Demócrata está muy dividido entre quienes entendieron que se despegaron de la clase trabajadora y que lo que hicieron fue un partido de élites muy espectacular, muy de discurso políticamente correcto, pero que no tiene un fundamento real en las reivindicaciones más populares y sostenibles, ¿no? Y que pueden combinarse con las políticas de identidades, que no son opuestas, pero que tienen que estar articuladas y de alguna manera estructuradas. Entonces, todo eso, dentro del Partido Demócrata hay sectores que vienen encabezando desde hace tiempo, por ejemplo, Bernie Sanders, la senadora Ocasio-Cortez y otros, que tienen un ala progresista dentro del Partido Demócrata. Y eso es importante, cómo establecer alianzas con ellos, cómo establecer una narrativa común que nos haga poner la vista sobre aspectos que diluyen los aparatos de la media dominante, ¿no? O sea, el complejo industrial mediático, cómo está apagando todas las voces otras, que nomás hagan aparecer como si es invencible, indestructible, cuando es un gigante con pies de barros, Trump, ¿no? José Carlos, en este cierre del programa, sí, entender, muy interesante, tremenda conversa que hemos tenido, esta crisis del neoliberalismo en lo económico, pero en lo político también, esta crisis de los nacionalismos frente a un intento de neocolonialismo, algo similar que se plantean estas fuerzas ultraconservadoras en el caso de los Estados Unidos, frente a nuestros proyectos nacionales, que como bien lo dice el doctor Preciado, nuestras élites y oligarquías en nuestros países en buen rato, desde hace un rato, no se han conectado con el interés de los sectores progresistas y de izquierda en nuestros países de plantearnos un nuevo proyecto nacional. Eh, eh, Más allá de estas dependencias que es parte del problema que tenemos hoy frente a los Estados Unidos y a esta recolonización que se plantea Donald Trump. Sí que interesante todo esto que hemos abordado hoy y cerrando, José Carlos, y luego tendremos, por supuesto, palabras finales del compañero doctor Preciado. Estas oportunidades, José Carlos, de replantearnos desde los sectores progresistas, de la intelectualidad latinoamericana, estos retos que tenemos para
entender el proyecto nacional, pero más allá de ese nacionalismo, que no permite entenderlo y reconocer las diversidades de nuestros pueblos. ¿Cómo entender esto, estas oportunidades que tenemos en esta crisis, ¿no? Estas complejas crisis que tenemos. Sí, me parece que es una, como lo decía alguna vez este especialista también en geopolítica español, Ignacio Ramonet, ¿no? Ramonet. Esta Ujú. permacrisis, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un asunto también, Hoy lo tuvimos en Panamá, disculpa que te interrumpa, en la mañana tuvimos una conversa buenísima, aquí lo platico para los oyentes del programa. Esta mañana tuvimos una conversa en la Universidad de Panamá con Ignacio Ramonet y Atilio Orón, que están en Panamá, fenomenales. Te dejo. Ujú. órale, qué interesante. Sí, o sea, yo recuperaría, me atrevería a recuperar esa idea de la permacrisis, ¿no? Y la oportunidad que esa misma permacrisis nos da para voltear a ver qué hemos dejado de hacer en Latinoamérica, ¿no? O sea, cuáles son esos vínculos, ¿no? Que nos hermanan más que nos separan, yo lo diría de esa manera, ¿no? Y es una oportunidad para que varios de los países de la región, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, pues encuentren o generen estrategias, ¿no? A nivel no solamente político, sino económico y cultural, para generar otro tipo de redes, ¿no? Otro tipo de vínculos, ¿no? Comerciales. Y por eso yo hacía referencia a esta situación del Telecan, ¿no? Es decir, el Telecan para mí, y lo vinculaba un poco a mi trayectoria de vida, ¿no? Pues ahora que lo veo a la distancia, pues significó la imposición de un modelo económico denominado neoliberalismo en México, ¿no? Y fueron muchísimos años con esa estrategia, ¿no? Entonces, me parece que hoy ese tratado, ¿verdad? Que podría replantearse, ¿no? Y que nos permitiría generar estrategias comerciales con otros países, ¿no? O la posibilidad de vincularnos con otros países, se ha vuelto también una jaula de hierro, ¿no? Es decir, se ha vuelto la estrategia, ¿no? Por la cual es muy difícil desensamblar, ¿no? Esa relación entre, lo voy a decir así, México y Estados Unidos, ¿no? O sea, me parece que el vínculo es muy fuerte, no solamente a nivel cultural, perdón, a nivel económico, sino a nivel cultural, ¿no? Es decir, cuánta de la población mexicana vive en Estados Unidos, ¿no? Y trabaja en Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene una implicación no solamente económica y política, sino tiene una implicación cultural, ¿no? Me parece que también ese elemento es el que de repente utilizan sujetos supremacistas como este cuate, ¿no? Y que van construyendo toda una serie de narrativas racistas muy fuertes. Y me parece que también, no sé qué opine el doctor Preciado y tú, Rebe, también es una oportunidad para el caso mexicano también de analizar nuestro racismo interno, ¿eh? O sea, porque ese es otro elemento que es fundamental, ¿no? O sea, yo escucho mucho este asunto del trato indigno de los migrantes que van de México a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero también el trato que muchas veces se les da a los migrantes de Centroamérica a México es una situación que deberíamos también de ponerlo ahí en el tintero, ¿no? Y de que esto sea una oportunidad para también autoanalizarnos, ¿no? Como pueblo, ¿no? Es decir, yo sí he visto, vivo en Jalapa, en la zona sur del país, ¿no?
sí me ha tocado ver ciertas réplicas, ¿no? De racismo muy particulares con gente de Guatemala, de Nicaragua, ¿no? Y me llama la atención que en algunos de los casos que he escuchado el mismo discurso que se replica en Estados Unidos, ¿no? Es decir, vienen a quitarnos nuestros empleos, ¿no? Vienen a desplazarnos, ¿no? Pero lo interesante también es el otro lado de la moneda, ¿no? Es el conjunto de movimientos que hay en este país, ¿verdad? En apoyo a los migrantes. O sea, me parece que son dos caras de la moneda, ¿no? Bien interesantes, ¿no? Que nos ayudarían a generar estrategias a nivel de política internacional que nos ayude a vincularnos y a, vamos a decir, reconectar con países como Guatemala, como Costa Rica, como Nicaragua, como Cuba, ¿no? Como Panamá, ¿no? Toda Sudamérica. Es decir, me parece que México, no sé qué opina el doctor Preciado y qué opinas tú, Rebe. Me parece que por mucho tiempo México, a partir de esa imposición del neoliberalismo y del Tratado de Libre Comercio, nos pusieron una venda en los ojos como diciendo, América solo es Estados Unidos y Canadá, no tenemos nada que ver con Mm. Centroamérica y con Sudamérica, y me parece que es un grave error de nuestros gobiernos. Ojalá estos nuevos gobiernos, sobre todo el de la Cuarta Transformación, ¿verdad? A partir del ahora expresidente Andrés Manuel y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, aprovechen también esta oportunidad histórica para reconectar con esos otros hermanos y hermanas que están ahí y que tienen muchísimo que ver con la cultura también de México, ¿no? O sea, no olvidemos, no volteemos nuestra mirada solamente hacia ciertas coordenadas, ¿no? Porque me parece que el Tratado de Libre Comercio hizo eso, ¿no? Que olvidáramos otros vínculos, ¿no? No solo económicos, no solo políticos, sino también culturales, ¿no? Yo ahí lo dejaría. No, no, y justamente ahí es donde tenemos que dejar el programa antes de ir con usted, don Jaime, para las palabras finales, las reflexiones finales. Qué bueno que quedaste allí porque justamente estamos en este momento en que tenemos que revisar integralmente nuestra relación que hemos tenido perversa de sadodependencia económica a los Estados Unidos, al dólar, a su chantaje de toda clase y de todo tipo, y que ahora creo que es el momento propicio para que integralmente, caso mexicano y caso de Panamá, revisemos, hombre, cuál es la valía y la verdad es que cuál es el beneficio de aquí en adelante que tendremos como país frente a esa relación que, la verdad, tenemos que decirlo, nunca fue ni será una relación en igualdad de condiciones. Entonces, creo que es el momento de revisar, de mirar hacia la región, caso mexicano, caso panameño y el resto de los países, un proyecto de la patria grande, pero mirar hacia otras latitudes y otros modelos de desarrollo integral, solidario, con justicia social que el capitalismo tal cual lo entendemos hasta hoy en esa relación eh, te- terrible que tenemos con los Estados Unidos nos los ha impedido. Entonces, creo que plantearnos, hombre, de una vez por todas, ver otros escenarios, otras posibilidades en este siglo XXI en donde se plantea sí o sí un modelo multipolar más allá de la unipolaridad y hegemonía de los Estados Unidos, ya simplemente, bueno, con este señor creo que nos está planteando esa oportunidad, si lo podemos ver en positivo, ¿no es así, doctor Preciado? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en esta parte última se han dicho cosas con horizontes muy abiertos que necesitamos retomar indudablemente, pero yo subrayaría esta idea empezando por
lo que antes entendíamos por América Latina, que por cierto pocas veces lo pronunciamos junto con el Caribe cuando somos una unidad. Y entonces, en geopolítica creo que estamos encontrando una fórmula de síntesis, que es nuestra América, retomando el sentido martiano de que nuestra América no es solamente la que está debajo del río Bravo, sino también la que está presente en Estados Unidos, y que inclusive yo cuando empiezo a hablar sobre esto de América Latina, les recuerdo que hay un pueblo en Alaska que se llama Valdés y que corresponde a mexicanos que estuvieron ahí con la industria petrolera y que estuvieron luchando contra la contaminación en la extracción del petróleo. Y gracias a ellos se llama Valdés esa ciudad en Alaska. En Ciudad del Fuego no tenemos, digo, en Tierra de Fuego no tenemos ninguna dificultad para identificarlo como nuestro también, ¿no? Entonces, hay una idea de nuestra americana que tenemos que estar actualizando. Y hay, por ejemplo, planteamientos muy audaces, por ejemplo, con esto de la migración, hablar de que México se constituya en una nación transterritorial, es decir, que cuide a sus migrantes en Estados Unidos al grado de que no sea una simple cuestión retórica el que tú tengas una doble ciudadanía, sino que puedas tener acceso a las votaciones, a las discusiones, a los derechos que se están dando en nuestro país. Entonces, esa es una manera como de hacernos presentes dentro de Estados Unidos. La otra idea, y esto va muy relacionado con esta forma supremacista, blanca, racista, es Afroamérica, ¿no? Es decir, el movimiento negro en Estados Unidos ha sido muy fuerte, ha sido solidario con los movimientos de los latinos y tienen unos liderazgos históricos que pasan por Haití, que pasan por toda la presencia negra en Brasil, por ejemplo. En nuestros países no lo tenemos que defender así como con mucha dificultad, ¿no? Está presente Afroamérica en todo nuestro, a lo largo y ancho de nuestra América. Y luego está el tercer componente, que es el Abya Yala, es decir, esa que nos enseñaron los cunas ahí panameños, ¿no? Con esta idea de la tierra fértil, acogedora, que es pródiga y que puede representar ese proyecto transterritorial de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, como para poder construir algo que no cabe dentro de esa visión tan excluyente, tan injusta, tan violenta, tan de odio que se está tejiendo en esos países, como Estados Unidos y otros en Europa y en el mundo. Y aquí hay que reforzar una idea que ha salido en estos días que me parece muy buena y es que dicen los pueblos indígenas que hay en Estados Unidos, nadie es ilegal cuando vive en tierras robadas, ¿no? Y ese sentido entonces como de demandas originarias es algo que nos tiene que unir cada vez más. Y yo creo que toda esta mezcla nos lleva a relativizar el dinamismo del libre comercio, toda esta producción utilitarista, consumista, que nos aliena en el tiempo, que subjetiviza nuestros cuerpos, nuestras vidas cotidianas de manera tan autoritaria y tan despiadada. Entonces, creo que tenemos, por un lado, una situación inmensamente desafiante, pero por otro lado tenemos una autoestima que tenemos que reorientar y asimilar, como porque en ella está esa idea de que si bien una golondrina no hace el verano, sí lo anuncia. Es decir, tenemos que pensar en lo que significa la idea de prefiguración de poder. Y esa prefiguración de poder está inmersa en nuestras capacidades y en nuestras organizaciones sociales, en todo esto con lo que empezó José Carlos, señalando la importancia de vincular lo local y lo global. Allí estamos para la agenda climática, para la agenda de la transición energética,
para las agendas que superan todas las estupideces que está trayendo consigo el gobierno de Trump. Necesitamos una agenda para la vida y no una agenda para la destrucción y la necrofilia, como lo están haciendo Trump y otros gobiernos. Caray, me quedo con esa, me quedo con esta reflexión final, que tremendo programa que hemos tenido. Y la verdad, José Carlos, que no puedo cerrar sin darte el espacio para el anuncio importante que tienes desde esas tierras mexicanas y ese programa hermano. Pues muchísimas gracias, estar acá. La verdad he disfrutado mucho la charla del día de hoy. He aprendido muchísimo también a través de esta charla, por eso es importante siempre la conversa, ¿no? Bueno, yo aprovecho para decirles que ya estamos grabando la segunda temporada de Panóptico, conversa entre hábitus y sentipensares. Así es el título de este podcast, que de alguna otra manera pues se vincula directamente con pregonando ideas por la cultura del pueblo. Le doy nuevamente las gracias a Rebe, que nos invitó a Fernando y a mí a que nos atreviéramos Ujú. a hacer esa extensión de pregonando ideas acá en México, y que le pudiéramos poner un nombre propio, ¿no? Y que pudiéramos tener nuestro propio logo, etcétera. Entonces tuvimos una primera temporada el año pasado con 10 episodios muy interesantes, ¿no? En algunos de ellos estuvo Rebe, ¿no? Siempre apoyándonos. Ya después nos dijo, bueno, ya les toca a ustedes hacerlo solos, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Esta segunda temporada la tenemos planeada para que sea una temporada solo con estudiantes. Es decir, los invitados, las invitadas van a ser estudiantes de diferentes áreas: sociología, antropología, psicología, derecho, ¿no? Sobre todo de las ciencias sociales. Y ya grabamos un primer episodio con estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, y estamos por grabar el episodio número 2, 3 y 4. Entonces, queremos tener como ya lo estamos haciendo ahora en un estudio, ¿no? De grabación, y metiéndole ahí asuntos que también nos está permitiendo otro compañero que conocimos acá en Jalapa, que yo trabajé con él mucho tiempo y que nos ha estado apoyando también con este asunto de la grabación. Cuando ya tengamos un número considerable de esta segunda temporada, pues lo que vamos a hacer es ir sacándolos poco a poco, en Pregonando Ideas, ¿no? Y en una plataforma que se está diseñando para que se puedan dar a conocer ahí, no solo ese podcast, sino otros programas, otro tipo de actividades de índole cultural. Así es que pues les hago la invitación para que próximamente nos puedan escuchar, nos puedan ver. Y si más adelante el doctor Preciado quiere estar también en Panóptico, bueno, pues ahí lo invitaremos a través de Rebe, ya aprovechando el momento. Muchísimas gracias, Rebe. No, con Hombre, mucho no, gusto. gracias a ti. Hombre, saludos al Fernando Araujo, que te acompaña ya en ese ejercicio interesante. Y como siempre, don Jaime Preciado, que por acá, pues sí que le apreciamos muchísimo toda su trayectoria y todos los aportes a nuestras ciencias sociales. Muchísimas gracias por estar de vuelta. Por acá estará en el 2025, en tanto que tenemos que reflexionar y que conversar. Así que gracias nuevamente por estar acá. Gracias a José Carlos, porque siempre que le digo, bueno, acá está. Y próximamente estaremos el día 18 en una transmisión especial, es martes 18. Vamos a tener una transmisión especial de Probanando Ideas, porque estaremos conmemorando el centenario de la Revolución Dule del Pueblo Guna en Panamá, el centenario, 100 años de esa revolución. Y vamos a tener una conversa interesante con la compañera Taira Stanley y con el
director de la Oficina de Pueblos Indígenas en la Universidad de Panamá, el amigo Bernal Castillo, y también va a estar en esa conversa interesante el compañero Pablo Bomaro de Claxo, porque Claxo ha definido con la compañera, que es un proyecto de vieja data en Claxo, plantearse un estudio transversal de pueblos indígenas, y Karina Battiani, pues que sí que ya le ha dado forma a esa una especie de dirección que va a tener en Claxo compañeros y compañeras de distintos pueblos indígenas de toda la América Latina, y en ese esfuerzo interesante que está coordinando Karina Batiani con Pablo Bombaro estará participando por parte de Panamá y del Instituto de Estudios Nacionales, que forma parte de este esfuerzo de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Estará representándonos allí, pues Taira Stanley, en ese ejercicio interesante desde Claxo. Así que vamos, estamos haciendo América, como bien lo dice nuestro amigo Jaime Preciado, con estos y muchos otros esfuerzos también del movimiento social y organizado, y desde la educación popular, que por allí le vamos a estar contando un proyecto que vamos a estar haciendo José Carlos, ahora que va a estar por acá en Panamá este año, de educación popular. Así que vaya. Tenemos mucho por hacer, y este es un tiempo, sí, convulso, un tiempo de crisis, pero que tenemos todas las posibilidades, absolutamente todas las posibilidades, desde México, hombre, hasta la Patagonia, toda la América, el Caribe, que bien lo planteaba usted, don Jaime. En un trabajo colectivo tenemos que hacer, y nada, co-crear nuevos paradigmas para entender nuestras realidades. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Hoy es jueves 6 de febrero, y este programa será transmitido en su horario de este sábado 8 de febrero. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias, Rebeca. Un gusto, José Carlos. Y muchos saludos a Jalapa. Allá viví 6 años. Ah, Así es que mira. Ah, qué rico. ahí está enterrado el ombligo de mi primer hijo. Ah, qué rico.